Verán, la microbiología es una rama de las ciencias biológicas. Es una pequeña división de lo que es la biología. ¿Por qué es una pequeña división de la biología? Porque estudia los seres más pequeñitos que nosotros no podemos ver a simple vista. Nos auxiliamos de lentes, de microscopio, ¿verdad? Entonces, diremos que la microbiología es la rama de las ciencias biológicas y que derivan de las palabras griegas micros, que es pequeño, bios, que es vida, y logos, que es ciencia. Etimológicamente, ¿a qué me refiero con etimológicamente? Que estas terminaciones griegas, estas palabritas se van a unir y me van a formar lo que es el concepto más simple para yo saber qué es microbiología. Entonces diremos que la definición de microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microbios. Este pedacito de definición, la ciencia que se encarga del estudio de los microbios, eso fue hasta el siglo XIX que se manejó hasta allí, que se encargaba del estudio de los microbios hasta el siglo XIX. De finales del XIX, siglo XX, hasta nuestra época, es que se le agregó el otro pedacito de microorganismo. Por lo tanto, la definición se hizo un poco más grande. Diremos que la microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de microorganismos, de microbios o microorganismos. ¿Quién fue la que unió todo esto? Lo enunció, lo escribió y lo patentó, podríamos decir así, o sea que ella puso su sello en esta definición, fue Emily Machine Paul Little. Esta personita fue la que dijo que así iba a quedar. Y aquí podemos observar la lupa, que fue el primer microscopio con el que los primeros microscopistas empezaron a ver, pero se veía una cosa más grande que lo que se puede ver en el microscopio. Pero, ¿y la microbiología tendrá divisiones dentro de ella misma? Claro que sí, tiene divisiones dentro de ella misma. Se puede considerar la microbiología como una ciencia básica. ¿A qué se refiere con una ciencia básica? A que ella solo se encarga de microorganismos. Ese es su objeto de estudio, microorganismos, seres más chiquititos que no se pueden ver a simple vista. Pero también se puede decir que es una ciencia biológica aplicada. ¿A qué nos referimos con una ciencia biológica aplicada? Como dijimos en diapositiva anterior, la microbiología es rama de la biología porque estudia seres vivos. Los microorganismos son seres vivos, pero no los podemos ver a simple vista. Aplicada, ¿por qué? Porque nosotros
utilizamos la microbiología en el área de medicina para la creación de vacunas. Si nosotros no tuviéramos lo que es el microscopio y no lo pudiéramos observar, no sabríamos a qué nos estamos enfrentando. Sean bacterias, sean virus, sean hongos. Y esto nos sirve para mejores tratamientos, para la creación de vacunas. También tiene su aplicación en la agricultura porque hay bacterias, hongos que atacan a lo que son las plantitas, las frutas, las verduras. Entonces, ellos toman la muestra, la miran al microscopio, empiezan a hacer sus pruebas para obtener un mejor abono, un mejor veneno, pesticida, para que elimine estos seres que cuando atacan al humano se llaman patógenos y así tener una mayor producción de aquel fruto, de aquella verdura. También se utiliza en industrias farmacéuticas, que son la producción de antibióticos, que son para matar las bacterias. Pero ¿cómo se idearon estos antibióticos? Se idearon a través de pruebas, de estar experimentando cuál le da mejor, pero teníamos que observarlo primero al microscopio, y no a microscopio simple, a microscopio electrónico. De ahí dirán, pero pues sí nos está hablando de microbiología, que se divide, pero también y cómo evolucionó a través del tiempo la microbiología. A la microbiología se le conocen 4 periodos. El periodo 1, desde la existencia de los microbios. Se cree que los microbios existieron hace 400 millones de años. Ya existían los microbios, pero no se habían visto, no se habían podido observar. Por lo tanto, el primer periodo va desde la existencia de ese microorganismo hasta que alguien observó y construyó el primer microscopio sencillito y observó lo que es los microbios. Aquí tenemos una lámina de cómo se verían los microbios en agua de charco. Lamentablemente por la pandemia no podemos estar al microscopio porque los hubieran mandado a recoger agua de charco y ver cuántas bacterias tiene un agua de charco. Me van a decir, me habían dicho ustedes, no, tiene un zoológico, maestra, mire cómo se mueve, mire todo esto. Pero a la necesidad, esta es una lámina. Y esto es una observación al fresco. ¿A qué se refiere eso? En el portaobjeto, que es una lámina gruesecita, algo gruesecita de vidrio, ustedes van a dejar caer una gotita, la cual la van a cubrir con el cubreobjeto que es más delgadito y la hubiéramos puesto al microscopio. A un microscopio simple, es compuesto pero simple. ¿A qué se refiere con esto? Que el microscopio compuesto, para poder observar lo que estamos viendo aquí, necesita de un juego de lentes para poderlo ver. Pero es simple, es compuesto, sí, pero simple. Solo vamos a ver hasta 100
X, o sea, hasta 100 veces ampliado el tamaño de la bacteria o del microorganismo. Para ver virus, que es más o menos lo que tenemos aquí, necesitamos el microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico aumenta esta imagen a 100.000 veces, 3.000 veces, 4.000 veces. Esa es la observación que se va a hacer. Pues el periodo 1, como les digo, va desde la existencia de lo más chiquito de los que son los microorganismos hasta los primeros microscopistas. El segundo periodo ya se visualiza, ya se observa, que fue aproximadamente 1665 hasta la mitad del siglo XIX. De ahí, el periodo 3 es el cultivo y experimentación. Esto es a mitad del siglo XIX y finales del siglo XIX, que esto es una caja de Petri. Aquí se hace el cultivo, pero a esta bacteria que se siembra, que son estas rayitas de aquí, que se hace con una asa, se conoce, se cultiva, y a esta bacteria para crecer necesita alimento. Es esta gelatina que está aquí, que se conoce como agar. Tiene bastantes componentes. Y se pone a cierta temperatura en un, vamos a decirle, un horno a cierta temperatura controlada para que logre crecer y forme estas rayitas y estos circulitos. El periodo 4, pues, es el estudio de los microorganismos a su constitución fisiológica, o sea, con química y genética. Como son seres vivos, aunque sean chiquititos, ellos tienen su función. Hay unos que nos hacen daño, que se conocen como patógenos, y hay otros que son de beneficio para nosotros. Sin ellos no podríamos vivir. Ejemplo de ellos, hay microorganismos en el intestino que nos sirven para asimilar los nutrientes. Sin ellos no pudiéramos nutrirnos de lo que comemos. La genética, microorganismos de la genética, o por qué nos sirvió la microbiología en la genética. Se avanzó tanto que ya sabemos lo que constituye el ADN de una bacteria,